Después movimientos obreros y el pensamiento socialista. Cuando los liberales, que son principalmente burgueses, empiezan a adquirir más poder, empieza a haber, así como había antes diferencia entre burgueses y aristócratas, sobre todo en el siglo XVIII, y los burgueses van ganando terreno, después empieza a haber diferencias entre burgueses y obreros, ¿no? Se empieza a hacer una diferencia, un abismo entre ambas clases, que en primer lugar estaban peleando juntos, los burgueses, los comerciantes, con los obreros peleaban juntos contra los aristócratas. Ahora los obreros empiezan a tener poco a poco diferencias con los burgueses que ya han tomado poco a poco el poder. Después el nacionalismo y los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania, ¿no? Recuerden, después de las batallas napoleónicas empiezan a haber más movimientos nacionalistas. Entonces vayan ubicando liberalismo, nacionalismo, ¿no? O sea, traten de ir ubicando poco a poco, de ir asemejando términos lo más que se pueda para que ustedes no se empiecen a confundir cuando aparezcan nombres como nacionalismos, liberalismos y todo esto, ¿no? Unificación nacional de Italia y Alemania. Pues lo primero que hay que saber es contra quién, ¿no? Italia, por ejemplo, gran parte de Italia estaba subordinada a Austria, todavía era un imperio, o sea, todavía tenía fuerza y presencia desde mucho tiempo atrás en Italia y que después de las guerras napoleónicas vuelve otra vez a apoderarse de Italia, de gran parte de Italia. Y Alemania también tiene problemas contra, tiene problemas contra Austria, que es su enemigo bueno, prácticamente es el territorio que manda, pero también tiene muchos problemas internos de campesinos. La revolución, lo que desemboca la revolución, la segunda revolución, es precisamente en esta época. El imperialismo luego nos suena, es Estados Unidos, que ya está emergiendo como una potencia, y por supuesto los imperialistas de siempre, es Inglaterra y Francia principalmente. Después de estos dos países, Estados Unidos y Alemania, en este caso concreto Prusia, empieza cada vez a tener más poder industrial. Entonces, a esto se remite el imperialismo, ¿no? Inglaterra y Francia tienen grandes colonias en África y en Asia y en Oceanía. Después, la expansión colonial y las rebeliones imperialistas. La expansión colonial y las rebeliones imperialistas es esta época, que es como de la segunda revolución industrial. La primera, recuerden, empezó desde el siglo XVIII, sobre todo a principios del siglo XIX, acaban a mediados del siglo XIX, y esta segunda, ¿no? Donde ya se incorporan a esta revolución industrial y tecnológica más países. Antes nada más era Inglaterra y un poco Francia. Y ahora ya se están subiendo al tren Alemania, y empieza a haber más trenes, Estados Unidos, algunas partes, por ejemplo Bélgica. Recuerden, con un mapa ustedes pueden constatar cómo Francia controla gran parte de África. Inglaterra en este momento es la primera potencia mundial. Tiene bajo su control muchísima extensión de África, de Asia, de Oceanía. Y es muy lógico, todo deja de ser abstracto cuando vemos la imagen y los colores, ¿no? De cómo se van repartiendo los países. Todo empieza a sonar como más lógico, todo parece como más continuo, ¿no? Toda la historia empieza a verse de manera más lógica por los colores, como la presencia no es que se vaya rápido de la noche a la mañana, es una presencia que nunca acaba de disiparse, ¿no? Y cómo va emergiendo, pero poco a poco, es un fluir continuo. Después, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya estamos en la Primera Guerra Mundial. Pues esto es muy sencillo también, es el imperialismo, o sea, esta aparente paz que duró más o menos esta época, empieza a tener precisamente las rivalidades empiezan a enconarse poco a poco y desatan la Primera Guerra Mundial. Sobre todo en África había muchas colonias, entonces empiezan a tener problemas los ingleses y los alemanes, principalmente en África, y desatan la Primera Guerra Mundial. El mundo entre guerras, bueno, después de la Primera Guerra Mundial,
¿Qué va pasando? Bueno, para empezar ya tiran al zar en Rusia. Entonces es una nueva época, este mundo entre guerras es cuando Rusia ya no tiene zar y Lenin toma el poder. Entonces Rusia empieza a crearse como un país, ya no es un imperio del zar, ahora es otro tipo de imperio y empieza a crecer poco a poco. ¿Qué más sucede? Bueno, los regímenes autoritarios, sobre todo desde después de la crisis de 1929, empiezan a adquirir más y más poder, ¿no? En Italia el fascismo y en Alemania el nazismo, que por supuesto van a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. El origen y el desarrollo, bueno, el origen sabemos que es precisamente los regímenes totalitarios que empiezan a adquirir más poder en Alemania y en Italia, y estos países quieren lanzarse, pues quieren apoderarse de gran parte de África y también de otras partes de Europa. Y eso desata exactamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces usted trata de sacar la mínima consecuencia, la mínima lógica entre las grandes épocas. Después el conflicto entre capitalismo y socialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente empieza el conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Prácticamente acabada la Segunda Guerra Mundial, en 1945 empiezan los problemas entre la Unión Soviética principalmente y el otro bando, que es el occidental, donde está Estados Unidos liderando. Entonces, esto es pues, raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y acaban los bloques de poder, por un lado lo va liderando la Unión Soviética y por otro Estados Unidos, principalmente con la OTAN, la Guerra Fría, cuáles fueron los años, casi desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, luchas de liberación nacional en Asia y en África, porque recuerden todavía siguen siendo colonias inglesas y francesas principalmente, aunque también hay holandesas, hay algunas españolas también, ya no hay alemanas, porque en la Segunda Guerra Mundial les quitan, desde la Primera Guerra Mundial le quitan un gran territorio a los alemanes, pero todavía siguen siendo partes francesas e inglesas principalmente. Entonces por eso hay una lucha de liberación nacional. Esto es lógico cuando ustedes ven el mapa, que es lo que les he comentado todo el tiempo. Y por último, el mundo actual, ¿no? La caída del bloque soviético, que esto ya fue muy tarde, en 1991, o por ejemplo la caída del muro de Berlín en 1989, que tiene que ver con pues la caída de toda esta parte del bloque soviético. Y la globalización económica, que la globalización económica por supuesto que se da desde hace muchos siglos, pero se acentúa sobre todo al final del siglo XX, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial empieza a acelerar, ¿no? Toda esta marcha de tecnológica que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con flujo de información, con caída de tiranías, con levantamientos sociales, con migraciones, muchísimas migraciones. Todo eso es globalización, al fin de cuentas. Con muchísimos tratados económicos, por supuesto, de comercio, tratados de libre comercio por todos lados. Eh, Básicamente es eso. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es muy sencilla la historia, siempre y cuando tenemos nada más al principio presente las grandes épocas y poco a poco vamos indagando. No es bueno meternos mucho en una época sin tener conocimiento de las demás, ¿no? O sea, primero tener una noción más o menos de que no tengamos, por ejemplo, una gran laguna, ¿no? Que no sepamos nada sobre el imperialismo o que no sepamos nada sobre la Primera Guerra Mundial, no. Lo importante es tener una mínima de noción cuándo empezó, durante cuánto tiempo duró y eh, cómo acabó y qué consecuencias tuvo, ¿no? En un sentido muy general, y ya después podemos ir, fácilmente se nos van adquiriendo los nombres de personalidades, de tratados, de años, de batallas en particular. No se compliquen, es muy sencilla, historia universal. Estudien, vale la pena, estudien con mapas y de alguna forma van a también aprender un poco de historia de México y de geografía, por supuesto. Mucha suerte en su examen.